Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos, seguidores de estos medios, La Verdad, el Cuarto Ángel. Una vez más estamos aquí con ustedes para hablar y analizar lo que es la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos un mensaje titulado 10 razones del por qué un bautismo. Es decir, no más de un bautismo. Así que en esto va a ser donde vamos en esta ocasión a concentrarnos en el mensaje de esta ocasión. Y como texto principal, versículo de memoria, vamos a tenerlo, está en el libro de Efesios 4:5, que dice: pues uno es el Señor, una fe y uno es el bautismo. Este es un texto bíblico que muchos se han hecho la pregunta, pero la Biblia habla que es de un bautismo, y habla un bautismo, y dicho sea de paso, en las Escrituras tú no se va a encontrar que a nadie se le haya otorgado un segundo bautismo. No aparece. Y tenga cuidado si usted confunde el relato de Hechos 19, me parece que es, donde en una ocasión le habían preguntado a ciertos creyentes que si habían recibido el bautismo del Espíritu, y ellos le habían dicho, pero nosotros ni siquiera hemos oído hablar de ese bautismo. Esa persona había recibido el bautismo del agua, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu, y luego entonces se le otorgó el segundo bautismo, que fue el bautismo del Espíritu, que en realidad era uno, porque se habla del bautismo del agua y del Espíritu. Es decir, no se da dos bautismos de agua y dos bautismos del Espíritu. No, eso no existe. Eso se lo han inventado los ministros de hoy en día, los ministros corruptos, pero eso no es bíblico. En la Biblia usted no encuentra eso, ni encuentra bautismo doble, ni tampoco encuentra lo que se llaman ese asunto de los reperdón. Nada de eso usted lo encuentra en la Biblia, esos son inventos de los ministros. Ahora bien, nosotros vamos a presentar 10 razones del por qué un bautismo. Y vamos a comenzar de inmediato. La primera razón del por qué un bautismo: porque el hombre solo nace una vez y muere una vez. Es decir, lo que se da en la experiencia física literal se da en el plano espiritual. Así como el hombre nace una vez y solo muere una vez, de la misma manera, por eso en el plano espiritual el hombre solo nace una vez y vive una vez. Por eso es que nosotros morimos en Cristo y nacemos en Cristo. Esa es una de las razones. Cuando leemos el libro de Romanos 6:4, vamos a leer allá Romanos 6:4. Es bueno que ustedes estudien con cuidado lo que es el libro de Romanos 6:4, el libro de los Romanos, porque el libro de Romanos es un libro muy bueno en justificación por la fe. La gente no ha entendido que en el primer Adán no hay justo ni a uno, pero que en el segundo Adán todos somos santos y todos somos justos. El que esté en el segundo Adán no puede pecar, porque si lo hace no hay más sacrificio por su pecado. Ustedes no ven que Cristo era el segundo Adán. El primer Adán, experimentó una calle, se le dio una oportunidad. Por eso es que en la primera experiencia del hombre, cuando nace del agua, que está en el proceso de entrega, que no ha recibido el bautismo del Espíritu, si experimenta una caída, el Señor le concede una oportunidad, pero cuando recibe el bautismo del Espíritu, ya queda sellado, y una vez sellado, confirmado, porque el bautismo del Espíritu es una confirmación. Cuando usted recibe la confirmación, que es el bautismo del Espíritu, usted está en el segundo Adán, y los que están en el segundo Adán no pueden caer, porque los del segundo Adán no tienen esperanza. El segundo Adán no tenía esperanza. Y los que están en el segundo Adán no pueden retroceder, porque si usted entró, está condenado a permanecer dentro. Claro está condenado si usted quiere, porque si usted quiere se puede ir, pero no crea que puede volver a regresar, puede volver o regresar siendo atraído por el Espíritu Santo. Eso nunca va a ocurrir, nunca. Podrás regresar y venir, pero traído por el diablo, pero no atraído por el Espíritu. Tan cierto como que 2 más 2 son 4. Y luego entonces vamos a explicar eso con más detallito, ¿de acuerdo? Porque hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, hay personas como que están representadas por el hijo pródigo, que son personas que nacen en un entorno religioso, un entorno de la iglesia. Es bueno que se entienda que todo hombre nace siendo pecador. El simple hecho que una gente haya nacido en una iglesia o en un entorno religioso, se crea que nació siendo santo o salvo. Esa persona debe de experimentar en algún momento lo que es la conversión, debe de hacer conocer el Evangelio y hacer una aceptación pública. Ahora bien, eso que nace en un entorno religioso, cuando se van a la posigla, al mundo, el Señor le concede una oportunidad, porque en su misericordia, en su sapiencia, no le ha otorgado lo que es el bautismo del Espíritu, y le concede una oportunidad. En esa oportunidad no pueden regresar nuevamente. Si lo hacen, no pierdan su tiempo, que no hay nada que buscar.
Dicho sea de paso, mira qué cosa, se me quedó un material que yo tengo donde así lo de Dios presente y dice que aquellos que se apartaron, el Señor les concedió una oportunidad y no permanecen, dice que el Señor no le concedería otra oportunidad porque crearían una rebelión en el cielo. Y yo me quedé sorprendido. Yo, oye, con razón es que yo no veo, o sea, perdón en la Biblia, con razón es que yo no veo rebautismo, con razón, pero mira qué cosa. Ya yo entiendo por qué hay nombres que están inscritos en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Oh, ya entiendo. Y así son las cosas de la vida. Pero vamos a leer el libro de Romanos, que acabamos de citar, capítulo 6. Romanos 6. Vamos a ver si aparece en mi Biblia el libro de Romanos. Ok, sí, por aquí apareció. Vamos a leer los versos. Vamos a ver específicamente porque hay mucho que leer. Vamos a leer a partir del verso 4. Vamos a leer los versos 4 y 5. Dice allí: porque por el bautismo somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo era la nueva creación. Y en la vida nueva, entonces ya no se anda en pecado ni pecando. Ahora eso es muy importante que se tome en cuenta. Dice allí: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también será en la de su resurrección. Es decir, Jesús resucitó como glorificado, siendo vindicado por el Padre. Y nosotros tenemos que vivir ya de una manera vindicando el carácter del Padre, que no se puede vindicar el carácter del Padre pecando. Jesús no vindicó el carácter del Padre pecando. Esos son los religiosos modernos, los cristianos modernos, los adventistas modernos, que creen que están vindicando el carácter del Padre pecando. Eso no es así. Pecando no se vindica el nombre del Padre. Se vindica el carácter del Padre viviendo en victoria, y no se vive en victoria en pecado, ni pecando. Esto es un relajo que hay hoy en día en las iglesias. Muy bien. El libro de Oseas, capítulo 6:2, también hace una alusión donde dice que nosotros resucitaremos juntamente con él. Es decir, esta cita que hemos estado presentando, de que nosotros fuimos sepultados con su muerte y resucitamos también juntamente con Cristo. Así como el hombre nace una vez y muere una sola vez, de la misma razón, nosotros en el plano espiritual solo morimos una vez y nacemos una vez. Así que si estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida por la sangre de Cristo Jesús y resucitamos a través del bautismo, que fue un símbolo de muerte al mundo. Y hay un tema muy interesante que hemos grabado por estos medios. Las características que se dan en una persona que ha muerto literalmente, las mismas características se aplican en una persona que ha muerto literalmente para el mundo. Ya usted sabe. Muy bien. Vamos al segundo punto. Segunda razón de por qué de un bautismo, es decir, no más de un bautismo. Porque el hombre es justificado una vez para siempre. Es decir, el hombre no es justificado más de una vez. Nosotros podemos confirmar eso cuando dice Hebreos 9:22, la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay purificación o limpieza de pecado. Es decir, por eso usted va a notar que 1 Juan 1:9 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si usted antes de conocer el Evangelio, se le presenta el Evangelio, acepta el Evangelio, y usted es limpiado por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, en virtud de esa sangre que se le aplicó, ¿cómo es que usted va a regresar nuevamente a la inmundicia? Y después que usted regresa a la inmundicia, entonces usted cree que va a volver a ser justificado de nuevo. No, lamentablemente no hay más sangre disponible. No es que Dios dejará de amarlo, Dios siempre le amará. Lo que no le será posible es volverlo a reintegrar en su reino de gracia. Usted podrá estar en la iglesia, identificarse, los pastores volverán a bautizarlo, porque los pastores, yo le dije en uno de estos temas, nuestro último tema, que en la iglesia adventista es la única iglesia en el mundo, que el bautismo es un relajo, donde una gente le dan hasta 8 bautismos. Dentro de la iglesia adventista hay personas que le han dado hasta 8 bautismos, porque es una iglesia caída, que ya fue una iglesia que fue como el pueblo de Israel, fue una iglesia levantada por Dios. Yo reconozco que la iglesia adventista fue una iglesia levantada por Dios, pero que siguió los mismos pasos de Israel. Actualmente es una iglesia descalificada por predicar una cosa y vivir otra. Eso es algo tremendo.
Muy bien, entonces decíamos, vamos al libro de Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 nos presenta allí lo siguiente. Dice Hebreos 9:22, porque conforme a la ley todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No hay perdón. Por eso te va a notar que cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, a Dios le era imposible conceder la salvación sin que se pague la demanda de la ley. Dios dijo, no, para mí es imposible dar la salvación, yo no puedo dar la salvación. ¿Qué hizo? Uno de la divinidad, yo creo que el Dios triuno, decidió hacerse hombre, demostrar que se puede vivir sin pecar y luego entonces pagar la demanda del hombre, o sea, pagar la demanda de la ley, que era la muerte del hombre. Entonces Dios dijo, ahora sí puede ser posible. Nada más puede ser posible pagándose la demanda de la ley. Entonces, si a usted se le aplica la sangre y usted ha sido limpio de su pecado por la sangre de Cristo Jesús, una vez que usted ha sido sacado de la inmundicia y ha sido limpio del pecado, ¿cómo usted va a regresar nuevamente a la inmundicia? Ahora, ¿bajo qué sangre usted cree que Dios lo va a justificar? ¿Ya Él no tiene más sangre disponible? Y permítame decirle, el ministro que le diga a ustedes que siga habiendo más sangre, dígale que es ministro del diablo, dígale qué otra sangre hay fuera que era de Cristo y que se aplicó y que nada más se aplicó una vez. Por eso dice aquí el texto, claramente, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y 1 Juan 1:9 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la promesa de Dios para el pecador que no ha sido justificado. Cuando usted entró al Evangelio, usted fue perdonado y fue limpio de todo su pecado. Ahora no puede volver a retomar, como el perro que vuelve a su propio vómito, a tomar los mismos pecados, volver a la inmundicia, para luego creer que usted va a ser justificado. Lo podrá justificar la iglesia y los pastores, pero no Dios, porque Él no tiene más sangre disponible. Así que cuide su salvación, que los ministros hoy en día lo único que les interesa son los diezmos y ofrendas de ustedes, para hacer más riqueza y más tesoro, y para hacer la buena vida, porque ni siquiera los diezmos y las ofrendas se están invirtiendo ya en el Evangelio. Ellos no están invirtiendo en el Evangelio. Ellos fuerzan a los feligreses a que inviertan ellos, para que le lleven más almas, para tener más diezmos y ofrendas. Que yo sea de paso, los dineros que tienen los ministros acumulados en banco y ¿cómo que se dice? Frisado en banco, de ese dinero y de los colegios, universidades y todo eso, la iglesia no se beneficia absolutamente de nada, de nada. Si usted quiere tener algún beneficio, usted tiene que pagar, como paga en cualquier escuela secular por ahí. Y para recibir nada, porque realmente allí no se está enseñando nada. Porque la educación de la universidad y colegio adventista es lo mismo de la de afuera, olvídese. Porque están aliados a lo que es a la educación del mundo. Pero vamos a continuar. Tercera razón, ya vimos la primera. La primera es porque solo se nace y se muere una vez. La segunda ya vimos que porque el hombre es solo justificado una vez y para siempre. Y la tercera, porque Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Esa es la otra razón, porque Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Es decir, Cristo no murió por tu pecado más de una vez. Por eso decimos que Cristo murió fue por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Cristo murió por tu pecado antes de tu conversión, no por los pecados tuyos después de tu conversión. Los pecados que usted comete después de su conversión, si fue por ignorancia, el diablo tendrá que pagar por ello, se va a cargar a él y él tendrá que pagar por ello. Y si lo hace deliberadamente, pues te embromate, porque ni va a pagar el diablo va a reclamar eso. A mí no me corresponde eso, lo hizo deliberadamente. Y él sabe que él puede reclamar eso ante el santuario y ante el trono de Dios. Y que el trono de Dios no le va a cargar a él los pecados de los que ya fueron justificados y lo hicieron deliberadamente. Es decir, que por los pecados deliberados que cometen los ya justificados, no paga Cristo ni paga el diablo. Cristo no pagó por pecados deliberados. El libro Eventos Últimos Días, página 222, dice que Cristo hizo provisión para todos los pecados de ignorancia del pueblo, no por la ceguera voluntaria, no por el pecado voluntario. Así que eso es un detalle muy importante que debes tomarse en cuenta. Así que la tercera razón es porque Cristo murió por los pecados de los pecadores una vez. Por ejemplo, tenemos 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18 presenta la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a leer. Esta misma cita se corresponde con Hebreos 9:28. Dice 1 Pedro 3:18. Porque el Cristo también murió por nuestro pecado una sola vez. El justo por los pecadores. El justo es Cristo por los pecadores, que somos nosotros. Para llevarnos a Dios. Y murió en el cuerpo, pero vive en el espíritu. Esta cita también, lo único que señala otro pedacito,
la tenemos, como dije anteriormente, en el libro de Hebreos 9:28. Dice allí: de la misma manera también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, o sea, Cristo fue ofrecido por mí una sola vez, no más de una vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso la palabra de Dios dice que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice que persevera hasta el fin. Por eso es que les dije, el que entra no puede salir, si salió no vuelve a entrar. Este es un mensaje que esto es así que lo presenta la palabra de Dios. Si usted quiere comprobar esto que le estoy diciéndole, ya dele seguimiento a todos los textos bíblicos que son exclusivamente para lo de adentro, que lamentablemente están siendo rechazados con los textos bíblicos que son para lo de afuera, para los que no han sido justificados. Hay una esperanza, el pecador que está allá afuera, no importa cuán bajo haya caído, hay una sangre y un perdón para ellos. Porque allá afuera hay personas que han caído tan bajo que ellos creen que no merecen el perdón y la gracia de Dios. Sí lo merecen, hasta el último día. No importa lo que haya hecho, no importa cuán bajo haya caído. Hay una gracia disponible para ellos. Pero no es lo mismo para el que ya había caído tan bajo y había caído bajo y había sido justificado y volviese atrás. La Biblia no contempla eso en ninguna parte. Esos son inventos de la iglesia y los pastores, pero no lo enseña la Biblia. Y ellos contradicen ese mensaje, esta verdad. ¿Sabe cómo? Empleando los textos bíblicos, como ya le estaba diciendo, y se lo voy a seguir repitiendo hasta que usted lo entienda, se le entre ahí en la cabeza, usted analice y haga como los verianos. Son dos clases de verdades bíblicas totalmente diferentes. La verdad para el pecador que no ha sido justificado y la verdad para el justificado son dos conjuntos de verdades bíblicas diferentes. Muy bien. Cuarta razón, porque la sangre de Cristo solo se aplica una vez, es decir, no más de una vez. Esa misma lo podemos corresponder con lo que es Hebreos 9:22, que ya lo citamos anteriormente. Y aunque este cuarto punto los dejamos entredicho anteriormente, pero queremos resaltarlo como un punto entre las 10 razones. Así que la primera razón es porque el hombre nace una vez y muere una vez. Segunda razón, porque el hombre es justificado una vez y para siempre. Tercera razón, porque Cristo murió fue por los pecados del pecador. O sea, Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Es decir, por los pecados de los pecadores, no por los pecados de los justos. Y cuarta razón, porque la sangre de Cristo solo se aplica una vez. Es decir, no se aplica más de una vez. Quinta razón, porque las promesas que son para el pecador que no ha sido justificado no son para el ya justificado. Evidencia bíblica, aunque ya lo habíamos mencionado ya anteriormente, pero queremos resaltarlo como un punto. Pero en esta ocasión con una confirmación bíblica. O sea, cuando digo una confirmación, no solo texto bíblico, hay varios. La confirmación es Hebreos 6:4-6. Hebreos 10:26-31, 2 de Pedro 2:20-21, Números 14-18, entre muchos otros textos bíblicos. Todos esos textos bíblicos comprueban claramente que las promesas que son para el pecador que no ha sido justificado, no son para los ya justificados. ¿Y cómo nos damos cuenta que no son para ellos? Porque tenemos las evidencias bíblicas de esta cita que ya acabamos de mencionar, entre muchas otras que no la hemos mencionado en este video, pero que ya lo hemos presentado en otro video y que están contempladas en las Sagradas Escrituras. Y que la Biblia no se contradice a sí mismo. Una sexta razón, porque el que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio por su pecado. Esa es la sexta razón por la cual la Biblia habla de un solo bautismo. ¿Por qué? Porque una persona antes de ser bautizada, lo primero es que tiene que conocer la verdad, tiene que conocer el Evangelio. Luego que reconoce su pecado, tiene que confesarlo, y luego que lo confiesa tiene que apartarse. Es decir, una persona que ya hizo una confesión pública ante mundano, miembro de la iglesia y los demás mundo, no puede darse el lujo de volver a aceptar, porque si lo hace, ya lo está haciendo intencionadamente. ¿Por qué? Porque él reconoció y conoció el Evangelio. Lo único que si habrán algunas excepciones con alguna persona que si ellos no tuvieron la oportunidad, no sabían que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, entonces el Señor va a ver cómo haría un nuevo pacto con ellos. Pero es bueno que se tome en cuenta estos detalles. No podemos relajarnos con la sangre de Cristo Jesús, así que mantenga claramente presente eso. Séptima razón por la cual la Biblia contempla un bautismo, es decir, no más de un bautismo. Porque los que recibieron el bautismo del agua del Espíritu y gozaron entonces la eternidad recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Es decir, el hombre no se puede arrepentir por sí mismo.
El arrepentimiento, como ya lo hemos estado repitiendo bastantes veces, es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado. Y al justo tan solo se le concede una vez más. ¿Sabe cómo? Si su pecado es por ignorancia, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, Dios le concede el arrepentimiento al justo que comete el pecado no de muerte. El pecado no de muerte, que es sinónimo no de condenación, también se llama el pecado en el espíritu. A lo que comete el pecado en el espíritu, es decir, que lo hace por un error, que por lo general es a favor de la verdad. Para esa persona el Señor le concede una vez más el arrepentimiento. Pero observe que a esa persona que se le otorga ese arrepentimiento, que fue por un error, no puede volver a repetir lo mismo. Usted vio que Moisés, usted vio la relación preciosa que tenía Moisés, y Moisés cometió un error. El Señor lo perdonó, pero Moisés no volvió a cometer el mismo error. Más adelante vamos a hacer una breve énfasis en esa parte. Octava razón, porque el que peca contra Jehová, su nombre será borrado del libro de la vida. Éxodo 32:33 dice: el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Así que cuando la palabra de Dios habla de un bautismo, es porque si una vez que usted reconoció su pecado, lo confesó y se le aplicó la sangre, usted volvió hacia atrás, ya tuvo por inmunda la sangre de Cristo Jesús, su nombre borrado del libro de la vida, y los nombres que se borran no se vuelven a inscribir. Claro, vuelvo y le digo, usted puede volver a la iglesia, su nombre será inscrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Por eso, esa es una de las razones por la cual hay nombres que están inscritos en el libro de la iglesia y no en el libro de la vida. Si no, investíguese, estudiese el NY. Investíguese qué dice el NY, a partir de cuándo son inscritos los nombres en el libro de la vida. Los nombres en el libro de la vida están inscritos a partir de que una persona es declarada hija de Dios. ¿Cuándo una persona es declarada hijo de Dios? Precisamente cuando la persona recibe el bautismo del agua y del Espíritu. Hay personas que podrán haber recibido el bautismo del agua y no el bautismo del Espíritu, todavía no son declarados hijos de Dios. Todavía son personas que siguen bajo condenación con esperanza. Ahora, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu, usted está confirmado. Su nombre queda inscrito en el libro de la vida y no puede retroceder. Eso es así de sencillo. Así que estudien este tema, que esto es muy bueno y muy delicado. Y recuerde que estos mensajes son para aquellos que dentro de poco vamos a vivir sin intercesor. Y todo el que no alcanzó la victoria sobre el pecado y que estuvo perdiendo su tiempo en la iglesia se embromó. No le quedará más que recibir los juicios de Dios de las 7 trompetas y las 7 copas. Por eso es que lamentablemente dice la sierva de Dios que ni uno de cada 20 está preparado y estarán sin Dios y sin esperanza. ¿Y por qué? Porque rechazaron la verdad del cuarto ángel. ¿Cuál es la verdad del cuarto ángel? Que le presentaron que la verdad bíblica que son para los internos y la verdad bíblica que son para los de afuera son totalmente diferentes. Y que la verdad de afuera usted no puede contradecirla con la verdad de adentro. Así que bueno que se tome en cuenta eso. Aprenda a hacer la diferencia entre estos dos conjuntos de verdades. La verdad es para el de afuera y la verdad es para el de adentro. Pero hoy en día lamentablemente las personas son instruidas, se les hace el llamado con las verdades que son para los de afuera y cuando entran a la iglesia siguen siendo alimentados con los textos bíblicos que eran para ellos antes de su conversión. ¿Qué problema es este? Por eso que la iglesia no avanza, por eso es que cada día está de mal en peor. Octava razón por la cual Dios dice de un bautismo, no más de uno. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable, es decir, al que peque intencionadamente. Eso lo podemos sostener con números 14 y 18. Dice allí, grande y amplio es Dios en perdonar, pero no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién es el culpable? Aquel el cual el Señor fue grande y amplio en perdonar y que fue perdonado, aquel que se aplicó la sangre, aquel que fue limpio de su pecado y el Señor lo justificó. Ahora vuelve hacia atrás, dice aquí que Dios no tendrá por inocente al culpable. Los culpables son los que pecan intencionadamente después de la justificación. Todavía el pecador de afuera, que ha conocido el Evangelio, ha oído el Evangelio, y que quizás ha dicho no sabe cuántas cosas de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. No importa lo que haya dicho Jesucristo, no importa lo que haya dicho de Dios. El día que determinó aceptar a Cristo como salvador personal, esa sangre está disponible para él. Donde no tiene esperanza es si después que hizo todo eso y aceptó el Evangelio y se aplicó la sangre, vuelve a recaer lo mismo. Ya la cosa es diferente. Esa es la sencillez del Evangelio.
y la delicadeza del evangelio al mismo tiempo. Así que no nos juguemos con eso. El número 1530 también lo dice claramente: el que peca intencionalmente debe ser sacado del campamento, echado fuera y muerto también. Estudiense nuestra doctrina fundamental, se sacan del santuario. Por eso es que le he dicho que Dios no acepta en su santuario la inmundicia del hombre. La única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del Cordero. ¿Y cuál es la inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario, que entra a través del Cordero? Los pecados que son por ignorancia, por error, equivocación. Eso es lo que está contemplado en la doctrina del santuario. Tú dices el santuario porque usted vea. Por eso es que dice Hebreos 9:7 que en el santuario se hacía expiación, era por los pecados de ignorancia. ¿Y por qué? Porque eso era lo que eran permitidos en el santuario. Ya sea por error, por equivocación o por inadvertencia e ignorancia. Todo es ignorancia. Muy bien. Última razón del porqué de un bautismo. Porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, como hay pecado y Dios no tendrá por inocente al culpable, lamentablemente, y dice Romanos 6:23 que está contemplado en este último punto, que la paga el pecado de muerte. Romanos 6:23 es más para aquel que fue justificado y vuelve hacia atrás que para aquel que no ha sido justificado. Porque aquel la paga el pecado de será muerte es por rechazar el evangelio. Por eso hemos dicho que ningún pecador se perderá por ser pecador. Entienda eso. Ningún pecador se perderá por ser pecador. Los pecadores, por la única razón que se perderán, por rechazar el evangelio. Pero el pecador que nunca acepta el evangelio podrá morir con una salvación disponible para él. Pero el que fue justificado y volvió hacia atrás, nunca más será reivindicado. Nunca más, porque no hay más sangre disponible. Y ese muere sin haber ya tenido esperanza de salvación. Y vuelvo y le digo, no es que Dios dejará de amarlo. La Biblia dice Dios es amor. Pero hay personas que están equivocados, porque creen que porque Dios es amor, por eso Dios le va a estar justificando su pecado cada vez que le dé la gana, no sabiendo que Dios no puede justificar a nadie si no hay sangre derramada, y ya no hay más sangre derramada para el que se la aplicó. Esto es muy serio, muy delicado, pero esta es la realidad. Esto es tan cierto como que 2 más 2 son 4. No hay forma de contradecir este mensaje y de refutarlo que no sea tomando los textos bíblicos para el pecador que no ha sido justificado y que ya no se le aplica a ellos después de justificados si vuelven hacia atrás. No hay forma de contradecir esta verdad bíblica. Son un conjunto de verdades bíblicas para el de adentro y un conjunto para los de afuera. No le queda de otra que hacer como lo veían, investigar para ver si estas cosas son así. Investigue. Así que por lo tanto, estas son nuestras 10 razones. Vuelvo y las repito, sin entrar en explicación. La primera razón, porque el hombre solo nace una vez y muere una vez. Segunda, porque el hombre es justificado una vez y para siempre. Tercera, porque Cristo murió por los pecados del hombre una vez, es decir, no más una vez. Cuarto, porque la sangre de Cristo solo se aplica una vez. Quinta, porque las promesas que son para el pecador que no ha sido justificado, no son para los ya justificados y vuelven hacia atrás. Sexta razón, porque el que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio por sus pecados, según Hebreos 10:26 al 31. Léaselo con cuidado. Séptima razón, porque los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial recayeron. Es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Y por qué es imposible ser renovado para arrepentimiento? Porque el hombre no se puede arrepentir por sí mismo. Octava razón, porque el que peca contra Jehová, su nombre borrado del libro de la vida. Nombre que se borran, no se vuelven a inscribir. Y recuerde que estamos en el verdadero día de expiación y concluyendo el día de expiación. Así que en el día de expiación es un día de purificar el santuario, borrar lo que no sirve. Es aquellos pecados de aquellos pecadores que estaban en pecado y después rechazaron descaradamente la verdad de Dios. Novena razón, porque Dios no tendrá por inocente al culpable, es decir, a los que fueron justificados y conociendo la verdad pisotearon la sangre de Cristo. Y décima razón, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23, y porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, según el libro de Santiago 4:16. Así que, mi hermano, vamos a concluir este mensaje dando una confirmación más de estos 10 puntos. Escuche bien, una confirmación más de estos 10 puntos que acabamos de analizar y presentarle, y esperamos que usted sea como lo mediano.
Le invitamos que usted se lea 1 Reyes 15:5. 1 Reyes 15:5 en relación con David. Dice allí que David fue fiel en todo lo que Dios le mandó, excepto en el caso de Urías Eteo. Es decir, cuando David había sido perdonado por su pecado, justificado, David no volvió a recaer en lo mismo. Que la gente no quería acusarse, pero ¿y David? No se olvide que los reyes eran representantes civiles. Los civiles y los religiosos no se mezclan. Israel jugaba dos papeles, uno civil y uno religioso. A los sacerdotes no se les pasaba por alto una cosa como la que hizo David. Pero a David sí se le concedía una oportunidad. ¿Por qué? Porque los reyes eran carnales y eran pecadores. Pero los sacerdotes y profetas son santos. Al santo, la conciliación con el santo y con el pecador no son la misma. Son cosas totalmente diferentes. Y si no, mírese los casos de los hijos de Elí. Mire cuando usa, mire, el más mínimo fallo, ahí mismo. Al menos que no haya sido por un error. Y aún así es muy delicado. Así que por lo tanto, allí vemos que para aquellos que les gustan excusarse, para aquellos que no quieren aceptar la verdad de Dios, esta verdad es tan fuerte, pero que no queda de otra, y que quieren excusarse con David. Porque hoy en día la gente se deleita citando los pecados de los hombres antes de la justificación para que haya encontrar el siguiente texto bíblico. Yo no estoy hablando de los pecados de los hombres antes del perdón. Yo estoy hablando de lo que es del reperdón, que no hay perdón después de justificado su pecado. A que David no se atrevió a volver a cometer los mismos pecados. No se atrevía. Ya sea de manera colectiva o por separado, usted no sabe encontrar que Dios le haya perdonado todos sus pecados. Un hombre puede perdonar todos sus pecados, haya vuelto al mundo y a cometer los mismos pecados y volverse justificado lo mismo. No aparece, no lo va a encontrar. Del Génesis y Apocalipsis. He dicho que solamente tratará de mostrarse lo contrario, haciendo como hacen en el mundo protestante. Así como no se puede mostrar la observancia del sábado como día de reposo, no se puede demostrar, así como el mundo protestante no puede demostrar la observancia del domingo como día de reposo, así no se puede demostrar tampoco lo contrario de este mensaje. Solamente distorsionando esa escritura puede rechazarse este mensaje. Pero no hay forma, poniendo la Biblia en armonía. Un segundo punto para analizar, tenemos Manasés, Crónica 33, 1 al 20 está la historia de Manasés, pero en los versos 12 al 20 tenemos lo que se llama el arrepentimiento de Manasés. Una vez que Manasés fue arrepentido y fue justificado, no se atrevió a cometer los mismos pecados. ¿Y por qué? Precisamente por las 10 razones que nosotros acabamos de presentar. Ni David ni Manasés se atrevieron a caer lo mismo por las razones que ya acabamos de presentar. Salomón era un rey, como lo era Manasés. Salomón, después de tener el privilegio que se lo puso como rey allí, mire todo lo que hizo. Nosotros tenemos Profetas y Reyes. Cuando usted se lee Profetas y Reyes, el capítulo que se llama El arrepentimiento de Salomón, usted no se va a encontrar que Salomón, después de su arrepentimiento y haber obtenido su perdón, volvió a caer lo mismo. No, eso no aparece. No aparece en las Escrituras. Salomón no recibió un reperdón. No. Salomón recibió un perdón y no volvió a caer en lo mismo. Manasés recibió un perdón, pero no volvió a caer en lo mismo. La historia de Manasés y de Salomón es un ejemplo muy bueno y claro que representa la declaración que dice el Ellen White, que no importa cuán bajo haya caído una persona, hay redención para ello. No se olvide que los reyes son representantes civiles. Los civiles y los religiosos no se mezclan. Por eso el puesto de reyes o gobernante civil y el puesto de sacerdote y profeta no son lo mismo. Son dos oficios diferentes. A uno se le tenía más consideración que al otro. Jehová no cogía corte con los sacerdotes y profetas que pecaban deliberadamente porque no le concedía ni una oportunidad. A los reyes se le concedía una. Porque los profetas y sacerdotes supuestamente ya conocían la ley, habían sido justificados, porque ninguno entra al servicio de Dios sin antes haber conocido la verdad y haber sido justificado. Por eso Dios no le toleraba a sus profetas y sacerdotes una sinvergüenza como a David, a Salomón y a todos los demás. Así que no me confundan ni me vengan a mí ahora con el cuento de querer tomar los pecados de estos reyes y sacerdotes, de estos reyes que cometieron todo lo que hicieron y el Señor le concedió una oportunidad. A pesar de todo, cualquier ejemplo que quieran presentarme de hombre, cualquiera que sea, no importa cuál sea, no podrán demostrarme que recibieron más de un perdón por su pecado. No aparece un solo.
Otro punto que quiero llamar la atención, el hijo pródigo. ¿Cuántas veces tuvo el hijo pródigo en la inmundicia? ¿Cuántas veces tuvo? Una sola vez. Por eso es que dice 2 Pedro 2, 20 y 21 que el que fue sacado de la inmundicia y conoció el camino de la justicia y volvió hacia atrás, mejor te hubiera sido no haber nacido. El hijo pródigo, como he dicho anteriormente, representa a aquellos que fueron, que nacieron en entornos religiosos, nacieron en la iglesia y se apartaron y cayeron en la inmundicia. Como no habían estado en la inmundicia, el Señor le concede una oportunidad porque todo hombre merece un perdón. Y no todo hombre nace salvo. Porque usted haya nacido en un entorno religioso, una iglesia, no indica que usted ha estado salvo. Usted es salvo a partir que recibe el bautismo del agua y del Espíritu. Una vez que recibió el bautismo del Espíritu, aún haya nacido en un entorno religioso, si volvió hacia atrás se embromó. Porque una vez que recibe el bautismo del Espíritu es un sello. No hay forma de aplicarse, de recibir el bautismo del Espíritu sin que se le aplique la sangre. No hay forma. Ahora usted puede recibir el bautismo del agua sin que se le aplique la sangre. Eso sí puede ser posible. Porque el bautismo del agua simplemente lo que te hace identificarte con la iglesia. Pero el bautismo del Espíritu es lo que te hace idóneo para el cielo. Ya usted es idóneo. Cuando usted es idóneo para el cielo, no puede recaer en lo mismo. Muy bien, aquí tenemos la mujer adúltera. Allí tenemos Juan 8:11. Observe que la mujer adúltera, ¿qué pasó? Por las mismas 10 razones que presentamos aquí, por la cual la Biblia habla de un bautismo, por esa misma razón te va a notar que la mujer adúltera, Dios de vino lo perdonó. Y le dijo, vete y no peque más. Eso sin mencionar que el Señor sabía que había una conspiración sacerdotal donde se compusieron para hacerla caer a ella y luego entonces llevarla a Cristo para joder a Cristo en su ministerio. Pero Cristo, siendo un hombre sabio, inteligente, guiado por el Espíritu Santo, ellos vinieron y le citaron la ley. No, que la ley dice que esta mujer debe ser apedreada, pero la misma ley decía que cuando una persona era sorprendida, ambos debían ser llevados y ser apedreados. ¿Por qué la llevaron a ella y no llevaron al hombre también? Porque Jesús sabía que el hombre era parte del cómplice de ellos. Entonces en el acuerdo que ellos tuvieron, la sorprendieron, se la llevaron a Jesús y soltaron al hombre. Pero Jesús es sabio, como dicen aquí en el buen dominicano, Jesús es un tigre. Ahora imagínense ustedes cuando Jesús bajó al suelo y empezó a escribir allí la conspiración sacerdotal para hacer caer a la mujer y joder a Cristo. Mientras ellos se iban acercando, que vieron eso y dijeron, ay, pero mira lo que él está diciendo. Él dice que la ley dice que porque no lo trajeron a los dos y nosotros traímos uno. Se iban por ahí. Ay, pero aquí dice él que esto fue una conspiración. De que lean eso, se iban yendo. Eso, porque usted no se ha puesto a investigar por qué era lo que Jesús escribía en el suelo, que ellos miraban y se iban por ahí. Jesús le estaba escribiéndole ahí su pecado. El pecado de ellos era que ustedes hicieron una conspiración sacerdotal. El pecado de ustedes es que ustedes están citando la ley y la están distorsionando porque la ley decía que tenían que traerlo los dos y ustedes están trayendo uno. Así mismo la Biblia dice que debían ser los dos que debían ser apedreados y ellos querían que apedrearan a la mujer. Pero Jesús no podía apedrear a la mujer porque Jesús iba a estar violando la ley. Porque Jesús podía haberle dicho, sí, apedréela, pero tiene que estar aquí, tiene que estar la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que la encontraron con un hombre si el hombre no está? Señores, la palabra de Dios es limpia y linda. Entonces así. Así que Dios le dijo, vete y no peque más. La perdonó y no se te vio a caer lo mismo. Y los sacerdotes se jodieron, como dicen el buen dominicano, porque se le cayó su plan diabólico. Oigan eso, los guías del pueblo, los pastores de Israel de aquel entonces. Y a mí lo que más me sorprende de todo esto es que dice la sierva de Dios, que los pecados del Israel antiguo no son tan graves como el profeso pueblo de Dios hoy en día. Ay, mi madre. Abra los ojos, no se deje engañar. Que estos hombres con apariencia de piedad lo que están hundiendo la iglesia en el pecado. Y no van a querer demostrar la verdad bíblica que son exclusivas para los de adentro. Y ahora tienen la iglesia hundida en el pecado. Enseñando, no, la sangre de Cristo te limpia todo tu pecado. Mentira del diablo, eso no es para lo de adentro. Eso es para el pecador que no ha sido justificado. Eso es el diablo que se lo ha inventado. Es la sangre de Cristo te limpia todo pecado, pero es para el pecador de afuera. Una vez usted limpia su pecado, no puede seguir con los mismos pecados dentro de la iglesia. La iglesia es la congregación de los santos, no la congregación de los pecadores. Eso es así. Y si pecamos, abogado tenemos para culpar a Jesucristo el justo. Sí es cierto, pero es para los que pecan por ignorancia, no para los que pecan intencionadamente. Evidencia bíblica, Gálatas 2, 17 y 18, que dice que si después de haber sido limpiado, fuiste hallado pecador, Cristo ministro de pecado, Cristo no es ministro de pecado, dice allí. Cristo está intercediendo por los que cometen el pecado, no de muerte. El pecado no de muerte que se comete por ignorancia, por error y equivocación.
Así que la Biblia es limpia, es clara. Lo que pasa es que esta verdad no te la voy a decir. Usted no ve que su servidor cree las 28 creencias. Soy un adventista de pura cepa y no puedo ser miembro de la iglesia porque no se pueden presentar las verdades que son exclusivas para los de adentro. Porque esas verdades descalifican al ministerio como ministerio porque no están haciendo la obra de Dios. Eso es terrible lo que está pasando. Una última razón, el paralítico de Bethesda, ¿se acuerdan? Jesús lo curó y le dijo, vete y no peque más. Este hombre estaba así en esa condición, por su condición pecaminosa. Mas sin embargo el Señor lo redimió, le dijo, vete y no peque más. ¿Y por qué el Señor le dijo a este hombre, vete y no peque más, como también se lo dijo a la mujer adúltera? Precisamente por las 10 razones que nosotros acabamos de presentar del por qué un bautismo. Sí, mi hermano, que Dios me le bendiga, hay mucho más que decir. Esperamos que usted no ignore esta verdad bíblica. Si la ignoró, lamentablemente, la luz que tiene se le convertirá en tiniebla. Comparte esta verdad bíblica. Recuerde que Dios no le da luz a ninguna persona para que se quede con ella. Y si usted se queda con esta verdad y otros se pierden por usted haber recibido la luz y no presentársela, ellos se perderán, pero la sangre de ellos caerá sobre ti. Porque nosotros somos llamados para ser atalaya. Nosotros no podemos permitir que las iglesias sigan en esta condición en que están, donde los miembros de la iglesia se estén aferrando a los textos bíblicos que son para los pecadores que no han sido justificados y al mismo tiempo ignorando y pasando por alto la verdad exclusiva que son para lo interno de la iglesia. Así que Dios te guarde. Ha sido un placer una vez más por estos medios, la verdad del cuarto ángel, haber compartido esa verdad con cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Bendiciones.